Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les quiero contar nuestra experiencia viajando desde Colombia hasta Emiratos Árabes. Bueno, como les indiqué en el intro, quiero contarles a modo de anécdota cómo fue esa experiencia de viajar a un lugar tan lejano desde Colombia hasta Emiratos Árabes, lo que tuvimos que hacer antes y cómo fue ese primer día llegando a Emiratos Árabes y ese choque en muchos sentidos, especialmente el choque cultural. Debo decir que antes de este viaje lo que conocía sobre Emiratos Árabes era casi nulo. No conocía casi nada ni sabía nada sobre Emiratos Árabes. Había escuchado un poco sobre Qatar, pero porque creo que el mundial fue en Qatar, si no estoy mal, el último mundial de fútbol. Pero de resto yo no podía ni siquiera identificar dónde quedaba Emiratos Árabes dentro del mapa. Si me pasaban a mí un mapa mundi no era capaz de señalar el lugar. No sabía que quedaba o que hacía parte de Asia, mucho menos conocía sobre su cultura. Entonces básicamente era un ignorante sobre todo lo que tuviera que ver con esta parte del mundo. Si conozco tan poco de Emiratos Árabes, ¿cómo fue que terminamos acá? Básicamente se presentó una oportunidad que nos pareció interesante y decidimos tomarla, decidimos experimentar esta aventura. Particularmente yo trabajo casi que de forma remota el 100% de mi tiempo desde hace unos 8 años, así que venir acá no me significaba modificar mi forma de trabajo, ni afectar mis clientes, ni absolutamente nada en términos laborales, por lo cual pues no tenía mucho que perder. Y también quería desde hace mucho tiempo experimentar una cultura que fuera diferente a la cultura latina. Por supuesto, quiero mucho mi cultura latina, me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho la alegría, me gusta mucho bailar, por ejemplo, pero hay ciertos momentos donde creo que se pierde un poco el límite entre esa alegría latina y la falta de respeto, la falta de privacidad en muchos casos, etcétera. Entonces yo quería estar desde hace mucho tiempo en un lugar que fuera muy calmado, que fuera muy tranquilo, donde existiera muchísimo respeto y saber si realmente eso es lo que me gusta, porque una cosa es desear algo y otra cosa es, después de experimentarlo, saber si eso era realmente lo que uno buscaba, si la experiencia es lo que uno espera. Desde el momento en el cual vi que existía esa posibilidad de venir a vivir aquí a Emiratos Árabes, me puse a investigar sobre este lugar del mundo. Me di cuenta que, como decía anteriormente, la cultura era muy diferente a nuestra cultura latina, pero hubo algo que me llamó muchísimo la atención y que me animó muchísimo, y es el hecho de que estos lugares son muy seguros. Después me di cuenta que eran mucho más seguros todavía de lo que me estaba imaginando. Pero asimismo también hay una serie de ideas preconcebidas que uno tiene de estos lugares, de Dubái por ejemplo, y es que uno cree que acá todo es de oro, que todo es perfecto, y no es así. O sea, es un lugar muy especial, estamos muy contentos de estar acá, pero pues tampoco es que absolutamente todas las calles estén enchapadas en oro y todos los edificios estén enchapados en oro y que brote dinero por todo lado. Tampoco es de esa manera. Es un poco más complejo, siendo por supuesto un lugar muy interesante, un lugar que vale la pena conocer, donde vale la pena de hecho incluso vivir si es posible, pero hay diferencias entre lo que uno se imagina y lo que es realmente esta zona del mundo. Mientras hacía esa investigación de campo sobre cómo era la vida en Emiratos Árabes, me encontré con algo que me preocupó y era el clima. Vi que hacía muchísimo calor acá y si hay algo que es básicamente mi pasatiempo preferido es quejarme del calor.
En Colombia me quejo cada vez que voy a Cali, y eso que yo crecí en Cali. Me quejo cada vez que voy a la costa Caribe. No me gusta ir a la costa porque no me gusta el calor. Entonces, por supuesto, eso me preocupó bastante, pero nuevamente eran más las cosas positivas que ese problema pues de la temperatura, del clima. Así que pues decidí de todas formas tomar ese riesgo, o decidimos tomar ese riesgo pues para venir aquí. Normalmente a mí no me gusta hacer planes hasta no tener todo absolutamente confirmado, y en este caso pasó lo mismo. Solamente hasta que no tuvimos la confirmación total de documentación, de pasajes, etcétera, entonces yo no empecé a ver esto como una posibilidad totalmente real. El problema es que cuando llegó esa confirmación faltaba aproximadamente un mes para el viaje, y hay muchísimas cosas que uno tiene que organizar antes de realizar un viaje de estos, antes de irse a vivir a otro lugar. Dentro de esas cosas pues teníamos que vender las cosas de la casa, teníamos que vender el carro, la moto, dejar organizada la documentación, cosas de trabajo, cosas personales, cosas familiares. Hay muchísimas cosas que hacer y un mes es muy poco tiempo. Finalmente, con ese poco tiempo que teníamos, pues nada que hacer, había que empezar a organizar, había que empezar a vender cosas. En mi caso yo tenía programados 3 viajes en bicicleta para hacer las grabaciones de unos videos, solamente pude hacer uno. Es un viaje que hice por diferentes pueblos de Cundinamarca, de Boyacá y de Santander. Me quedé con ganas de otros. Y bueno, lo que pudimos hacer, lo que alcanzamos a hacer, lo hicimos. Y en menos de lo que imaginamos, llegó el día del viaje. El vuelo estaba programado Bogotá-Miami, Miami-Doha, que es la capital de Qatar, y de Doha a Emiratos Árabes. Así que ese día salimos de Bogotá como a mediodía más o menos. Salimos de Bogotá a Miami en Avianca. Avianca actualmente es básicamente una aerolínea de bajo costo, así que creo que no nos dieron ni agua. Pero compramos un sanduchito en el vuelo con una gaseosa, llegamos a Miami. Algo que me preocupó es que el tiempo de conexión en Miami era muy corto, era como de 2 horas y media. Eso es muy poco tiempo para una conexión internacional. Y tal como me lo imaginaba, cuando llegamos al counter en Miami, nos dijeron que ya el vuelo se estaba cerrando. Estos aeropuertos, pues como ustedes sabrán, son gigantescos y nosotros no hacíamos más que correr. Y de verdad, cuando llegamos a la puerta de embarque, estaban cerrando ya el vuelo, así que estuvimos a punto de quedarnos unos 5 minutos más tarde y definitivamente nos hubiéramos quedado. Cuando nos subimos al avión, que de hecho era de una aerolínea que creo que se llama Qatar Airlines, pues fue una experiencia genial porque era un avión gigante. Esas aerolíneas de acá son aerolíneas top, entonces la atención y el servicio y el mismo avión pues es de primera clase. Nosotros por supuesto estábamos en clase turista, pero aún así son sillas muy cómodas, el servicio es muy bueno. Nos dieron, el vuelo duró 12 horas y nos dieron como 2 o 3 comidas deliciosas. Y pues imagínense, si así es la clase turista, imagínense cómo será el servicio en la clase ejecutiva o primera clase. Algo que alcanza a ver es que ciertas sillas de primera clase son básicamente unos cubículos totalmente independientes. Es genial, es genial. El viaje duró aproximadamente 12 horas, pero pues fue una experiencia interesante. Ya yo había viajado en aerolíneas grandes, por ejemplo para Europa, desde Colombia, pero realmente la diferencia entre esas aerolíneas que había utilizado antes y estas aerolíneas pues es muy grande, es del cielo a la tierra, así que bien por esa experiencia. Finalmente, después de esas 11 o 12 horas, llegamos a Qatar. Y ese aeropuerto de Qatar fue otra experiencia impresionante. El aeropuerto de Qatar es un aeropuerto muy lujoso, es un aeropuerto que parece más un centro comercial que un aeropuerto. Hay tiendas como en la mayoría de los aeropuertos, sobre todo los aeropuertos internacionales, pero son tiendas de lujo y la estructura general del aeropuerto es muy especial. Realmente, como les digo, parece un centro comercial de lujo. Incluso dentro de ese aeropuerto hay un parque con palmeras y todo esto, pero nuevamente teníamos un tiempo de conexión muy corto, entonces no pudimos conocer mucho ese aeropuerto.
Vimos solamente la parte pues, donde nos estábamos desplazando para ir a la puerta de embarque. En la puerta de embarque esperamos solamente como unos 40 minutos, supongo, incluso menos, porque ya salía el siguiente vuelo, que era de Doha a Abu Dhabi. Y aquí llegó el primer choque de temperatura, el primer golpe de temperatura fuerte, porque esa realmente no era la puerta de embarque, sino que desde esa puerta uno se subía a un bus y ese bus sí lo llevaba a uno al avión. Claro, el espacio que uno caminaba era, qué sé yo, unos 20 metros, pero en el momento en que se abre esa puerta y uno sale al aire libre para subirse a ese avión, el choque térmico es impresionante, porque resulta que nosotros llegamos a esta zona en la temporada de más calor, que es más o menos julio, agosto, septiembre. Nosotros llegamos a inicios de septiembre, creo, si no estoy mal. Entonces el calor que estaba haciendo era impresionante, pero es otro nivel de calor. El caso es que, como les digo, es un tiempo muy corto, entonces bueno, por lo menos uno siente ese golpe de calor, pero rapidito uno se sube al bus y pues hay aire acondicionado. Y nuevamente después del bus nos tocó bajarnos y subirnos al avión. Ya era un avión más pequeño, porque es un avión ya local. Otro momento ahí de calor fuerte. Y ese vuelo de Doha a Abu Dhabi es como de, creo que es como menos de 2 horas, algo así. Hora y 40, 2 horas, si no estoy mal. Y finalmente, después de como 22 horas o 23 horas, llegamos a Abu Dhabi. Esas 23 horas, teniendo en cuenta que los tiempos de conexión que nos programaron fueron muy cortos, pero con tiempos de conexión más largos, pues imagínense lo que puede durar ese vuelo. Ese vuelo podría durar perfectamente desde Colombia a Abu Dhabi unas 30 horas o más. Bueno, ya en Abu Dhabi nos estaba esperando una persona que era quien nos llevaría hasta el apartamento donde vamos a vivir. Afortunadamente fueron muy cumplidos, la persona estaba esperándonos realmente, así que no hubo inconveniente. Y tuvimos otro choque térmico, otro choque de calor, que esta vez un poco más extenso, porque tuvimos que caminar desde el aeropuerto, desde la salida del aeropuerto hasta el parqueadero, que ya estaba un poco más lejos, y ahí ya empezamos a sentir pues el calor más fuerte todavía, porque fue, qué sé yo, unos 10 minutos tal vez caminando. Finalmente pues llegamos al carro, todo aquí tiene aire acondicionado, el problema es mientras uno está caminando pues al aire libre. En el momento en el cual fuimos recibidos por la persona que nos iba a llevar al apartamento y por el conductor del carro que nos llevaba al apartamento, tuvimos nuestro primer choque cultural. Y es que Emiratos Árabes es muy particular por muchos motivos. Entre ellos, resulta que la población local corresponde solamente aproximadamente a un 10% de la población total. Es decir, que de cada 100 habitantes, 90 habitantes son personas extranjeras, son personas que han llegado de otros lugares, y solamente 10 habitantes son personas locales. Y dentro de esos 90 habitantes, es decir, dentro de ese 90%, la mayor parte de esos habitantes son habitantes de países cercanos. Y dentro de ese porcentaje hay un porcentaje muy grande de personas indias, de la India. Estas personas hablan inglés, como todo el mundo aquí, pero hablan muy enredado. Entonces, pues durante el viaje desde el aeropuerto al apartamento, yo empecé a preguntarles cosas, quería ya saber sobre este lugar, y ellos muy amablemente me respondían, pero hablan muy rápido, muy enredado, y no entendía absolutamente nada, absolutamente nada. Así que, primer choque cultural. Cuando ya nos dejaron ubicados en el apartamento, miré por la ventana, se veía pues la ciudad bonita, iluminada, porque ya era de noche, y quise salir a caminar, a conocer un poquito el lugar o las cercanías de donde íbamos a estar viviendo. Y ahí tuvimos el real choque térmico. Lo que habíamos visto y sentido anteriormente de temperatura no era nada. Creo que alcancé a caminar menos de una cuadra y sentí que me iba a morir. Sentí que me estaba quedando sin aire
el aire caliente entra a los pulmones y la sensación es muy extraña. En serio parece que uno se estuviese ahogando, o fue lo que yo sentí. De hecho, ese aire caliente se siente mucho en los ojos también. Y tuve que parar un rato, descansar, tratar de respirar mejor. Realmente me preocupé por unos segundos, pero ya esa sensación pasó y caminamos un poco y nos fuimos a buscar algo de comer. Y aquí encontramos otro primer choque cultural en nuestro primer día o nuestra primera noche en Abu Dhabi. Resulta que nosotros vivimos en el downtown, en el centro de Abu Dhabi, y es un lugar donde hay muchos restaurantes, bueno, hay muchas tiendas, supermercados y restaurantes también, pero la mayoría, bueno, en realidad todos los restaurantes son restaurantes de comida de países cercanos. Entonces hay comida libanesa, hay comida de la India, hay comida local de estos lugares, y toda esa comida tiene sabores muy fuertes. Se usa mucho el picante, se usan mucho especies que dan ese sabor pues fuerte y picante. No es igual pues la comida de la India a la comida árabe o a la comida libanesa, pero lo que sí tienen en común es que los sabores son muy fuertes y normalmente muy picantes. Entonces, pues cuando mira la carta de un lugar acá, de un restaurante, son comidas que pues muy diferentes, uno no ve nada similar a lo que uno come habitualmente en América, pues porque si uno va a comer a Estados Unidos, mucho de lo que uno ve en el menú pues es muy similar también a lo que uno come en Latinoamérica. Pero acá es totalmente diferente. Entonces lo más similar que vimos fue un sanduchito, entonces pedimos ese sanduchito, pero antes del sanduchito nos llevaron un plato con algo similar a una ensalada, unas rodajas de zanahoria, algo parecido a unas habichuelas y unas hojas. Y cuando me metí una hoja de esas a la boca y la mordí, eso es totalmente picante, es muy fuerte. Yo no sé todavía qué mata es esa, pero esa fue la primera experiencia gastronómica en este lugar. Ese sabor que todavía no se me olvida. Afortunadamente el sándwich estaba muy suave, ese lo comimos y bueno, con el hambre que llevábamos pues lo disfrutamos, pero esa fue pues otra experiencia fuerte, teniendo en cuenta pues que fue el primer restaurante o lugar donde llegamos pues a comer en el momento cuando llegamos aquí a Emiratos Árabes. Y así como esa pues hay muchas experiencias diferentes en esos choques culturales que uno se encuentra en un lugar tan alejado del lugar de donde uno viene. Pero bueno, en otros videos les estaré contando más sobre esas diferencias culturales. Como les decía, también hay muchas ideas preconcebidas que en realidad no son tan ciertas. Eso es tema para otros videos. Lo que sí les puedo decir es que ya llevamos acá más de 3 meses, creo. Y la experiencia ha sido positiva. Creo que no ha habido nada realmente negativo. El tema de la comida, bueno, uno busca más o menos la comida más similar a la que uno esté acostumbrado o se empieza a acostumbrar. Yo he tratado de ir a comer a lugares diferentes y pues, en algunos casos he pedido comidas que me ha costado muchísimo comerlas. En otros casos las he disfrutado y aprendido. Respecto al clima, que era lo que más me preocupaba, resulta que el clima no es igual en todo el año. Entonces ahora nos estamos acercando a diciembre y el clima ha mejorado muchísimo. Respecto a las diferencias culturales, aquí hay mucho respeto. Entonces, sí, claro, las personas locales y muchas personas de aquí, en realidad no solo las locales, pues tienen una religión que es muy diferente a la religión más común que uno ve en Latinoamérica, que es la católica y también de pronto la cristiana, qué sé yo. Yo no sé mucho de religión y no me gusta la religión, no es un tema del que me guste hablar. Aquí la religión pues es diferente y tiene muchas restricciones.
Y como la religión es tan importante para las personas de estos lugares, entonces esas restricciones pues son las restricciones del día a día a nivel social. Pero esas restricciones no afectan realmente a las personas que no practiquen esa religión. Entonces lo que hay que tener es mucho respeto. Respeto por los lugares que uno visita. Si son lugares religiosos, hay que ir apropiadamente vestido. Por supuesto, uno no tiene por qué estar opinando de la religión de otras personas, ni para bien ni para mal. Los lugares, las mesitas son lugares hermosísimos, son lugares muy bonitos, así que vale la pena visitarlos, pero nuevamente teniendo mucho respeto. Y hay otros temas culturales, como por ejemplo, no se pueden tomar fotos ni videos en lugares públicos. Eso es un poco complejo porque las personas se pueden molestar, sobre todo nuevamente si son personas locales. Eso es algo a lo que uno no está acostumbrado. No está acostumbrado a tomar fotos y grabar videos donde uno quiera. Y especialmente no se le toman fotografías ni videos a las mujeres y a los niños, lo cual es totalmente comprensible. Pues no es algo de lo que yo pueda decir es que eso es una locura, es que no tiene sentido. No, por el contrario, tiene bastante sentido. Aquí se cuida muchísimo la privacidad. Pero pues todo esto ha sido un aprendizaje para nosotros y de nuevo, en general, la experiencia ha sido positiva. El clima ahorita está delicioso. Es un clima del cual me hubiera quejado en Colombia porque estamos en promedio como a 28 grados. Y entre más se acerca fin de año, creo que va a bajar como a unos 18 grados aproximadamente, así que es un clima muy rico. Esto se vuelve otro mundo con este clima porque cuando está haciendo mucho calor como a mitad de año, la gente casi no sale. Salen las personas que necesitan salir y ya. Esta playa es vacía, las calles son relativamente vacías, excepto los lugares donde hay mucho tráfico, como en el centro donde nosotros vivimos. Allá sí, a toda hora hay gente caminando bajo el sol, lo cual me asombra. Pero en esta temporada donde ya el clima ha mejorado, la playa tiene gente todo el día. No son lugares atestados de gente, pero pues hay más gente comparado con lo que uno ve normalmente. En los parques hay niños jugando, la gente sale y hace picnics, come aquí en los parques, etc. Es otro mundo totalmente diferente y es muy agradable. Así que, pues de nuevo, la experiencia hasta el momento ha sido bastante positiva. Y algo que a mí me tiene feliz es que el nivel de seguridad de estos países es impresionante. Aquí es muy difícil que a uno le pase algo, que uno sufra un robo, un ataque, etcétera. Eso no ocurre. No es que el nivel de crimen aquí sea cero, pero la posibilidad de que eso pase es muy baja. Así que, gente, pues esa fue nuestra experiencia del viaje desde Colombia a Abu Dhabi. Les traté de hacer un pequeño resumen de lo que pasó antes del viaje y de ese choque cultural que tuvimos, especialmente el primer día cuando llegamos acá. Posteriormente les estaré compartiendo otros videos con las experiencias que hemos tenido ya en estos meses viviendo en esta zona del mundo. Si les gustó este video, denle un like. Cualquier pregunta la pueden escribir en los comentarios, yo estaré atentos a responder. Y espero que se suscriban al canal. Normalmente hablo de viajes, hablo también de tecnología, especialmente de dispositivos Apple. Y pues aprovechando que me encuentro en esta parte del mundo, pues también voy a hablar sobre aspectos de la vida, aspectos culturales de Emiratos Árabes. Así que nos vemos en un próximo video.